¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a hablar de los análisis urológicos de laboratorio, un tema bastante importante en cuanto a patología renal se refiere. El análisis de muestras de orina, sangre y secreciones o exudados genitourinarios dirigen la exploración urológica posterior a una intervención clínica primaria y a menudo permiten establecer un diagnóstico. Empecemos hablando del análisis de orina. Las razones para un análisis inadecuado son varias. Entre las más importantes que podemos citar son la recolección inapropiada, falla al examinar la muestra, una revisión incompleta, una inexperiencia del examinador que es bastante frecuente y una apreciación inadecuada de los hallazgos. Empecemos explicando el cuándo y el cómo de la recolección de orina, es decir, el momento de la recolección y el método de la recolección. El momento de la recolección, la primera orina de la mañana, es útil para la prueba cualitativa, para analizar proteinuria, función renal, etc. Si se toma la muestra después de que el paciente haya comido o que se ha dejado sedimentar por varias horas, la muestra se vuelve un poco alcalina, por lo tanto, contiene eritrocitos, cilindros, bacterias y resulta que no es una muestra confiable. La muestra se dice que es más precisa cuando se obtiene después de 1 hora de haber comido y examinada hasta 1 hora después de la obtención de la orina. Ahora hablemos del cómo, es decir, el método de la recolección, que varía de acuerdo a si es hombre o mujer, o también puede variar en cuanto a los niños. En cuanto al hombre, suele ser sencilla la recolección de la muestra. El procedimiento debe incluir una retracción del prepucio y limpieza del meato con hexaclorofeno, una expulsión de la primera parte del chorro, es decir, un desecho de esta primera parte, y una recolección de la siguiente parte del chorro, alrededor de unos 50 a unos 100 mililitros, en un contenedor estéril, el cual se lo debe tapar de inmediato. Una parte se guarda para el estudio tanto microscópico como macroscópico, y otra parte para el cultivo si llega a ser necesario. En cuanto a mujeres, el método es el siguiente. Se coloca a la paciente en la mesa de exploración en posición de litotomía. Se limpia la vulva y el meato con hexaclorofeno, se separan los labios y se le instruye que miccione. Se recolecta pues alrededor de 50 a 100 mililitros y se procede al análisis. En cuanto a los niños, si solo se usa para el análisis y no para el cultivo, se puede obtener al cubrir el meato uretral, limpiando con una bolsa de plástico, tanto en niños como en niñas, Y si la muestra es para cultivo, es mejor la toma por medio de sonda o aspiración suprapúbica. Continuemos con la exploración macroscópica. En primer lugar tenemos el color y aspecto de la orina, que a veces suele tornarse de diferente color conforme si el paciente se haya sometido a diferentes fármacos o también esté padeciendo algún proceso patológico. Por ejemplo, el color café suele asociarse con la nitrofurantoína, la rifampicina también suele asociarse con color amarillento anaranjado. La orina roja no siempre es hematuria, puede deberse a la excreción de betacianina. Además, también es importante decir que la bacteria Serratia mercesnes puede provocar el síndrome del pañal rojo. Siempre que sea roja, se debe realizar un análisis también microscópico para descartar si es hematuria. Si es turbia, puede ser por piuria o grandes cantidades de fosfatos amorfos. Ahora tenemos la densidad de la orina. La densidad normal es de 1.003 a 1.030. Se considera baja por falta de hormona antidiurética, diabetes insípida, primaria, daño tubular renal agudo extenso, daño renal por drepanocitosis. La densidad además valora la hidratación postoperatoria, importante en patologías que requieren cirugía. También cuando está elevada puede asociarse a la presencia de glucosa, proteínas, expansores de plasma artificiales, medios de contraste intravenosos. Y aquí es importante decir que las tiras reactivas son métodos rápidos y confiables que no se ven afectados por la glucosa elevada o medio de contraste. Continuando tenemos las pruebas químicas. Las tiras reactivas solo son confiables cuando estas no están caducadas y al usar la orina a temperatura ambiente. El pH normal es alrededor de 4.8 a 7.5. Se considera bajo cuando está menos de 4.8. Suele asociarse a cálculos de calcio, de ácido úrico, nefrocalcinosis. Y cuando está elevado suele asociarse a infecciones que desdoblan la urea, como el proteus, o también 2 horas posteriores a una comida abundante de carne, de proteína, o muestras a temperatura ambiente. El siguiente punto que vamos a analizar son las proteínas, que se considera normal cuando están en un rango de abajo de los 100 miligramos por decilitro. Las tiras reactivas que contienen azul de bromofenol
determinan más de 10 miligramos de decilitro, ya detectan una albúmina principalmente y no detectan proteínas de Bence-Jones. La orina concentrada tiene muchos leucocitos o secreciones vaginales con células epiteliales que pueden dar falsos positivos. La fiebre prolongada y ejercicio excesivo también puede dar proteinuria temporal. Siguiendo con las pruebas químicas, tenemos a la glucosa. Debe ser normal cuando resulta negativa. Las tiras reactivas con oxidasa y peroxidasa son muy precisas y específicas. Se pueden dar, sin embargo, falsos positivos al ingerir mucha aspirina, ácido ascórbico o cefalosporinas. La mayoría de pacientes con lectura positiva normalmente tienen diabetes. Siguiendo, tenemos la hemoglobina, que no es específica para eritrocitos, solo se usa para detectar hematuria. Se confirma con un análisis también del sedimento urinario. El ácido ascórbico se dice que inhibe la reacción de la tira, dando un falso negativo. Y a una dilución urinaria de menos 1.008 lisa los glóbulos rojos y da un resultado positivo para hemoglobina, pero no hay eritrocitos en el microscopio, algo importante que tuvimos que aclarar. En cuanto a las bacterias y leucocitos, la tira para determinar el número de bacterias, nitritos, y para leucocitos la esterasa leucocitaria, tiene la misma precisión que los exámenes microscópicos. Esta prueba depende de la conversión de nitrato en nitrito por enterobacterias y la orina debe estar en la vejiga al menos 4 horas, importante. La prueba es positiva cuando existe más de 100.000 micro por mililitro y solo es positiva para bacterias que desdoblan la coagulasa, que son alrededor del 40 y 60%. La prueba de esterasa leucocitaria, por su parte, se usa cuando la prueba depende de la presencia de esterasa en los leucocitos granulocíticos. Indica piuria, que no detecta bacteriuria, identifica de 10 a 12 leucocitos por campo. Se combina la prueba de nitrato más esterasa para detectar una bacteriuria o infección. Tiene el mismo índice de predicción que el estudio microscópico, pero no tan exacto como un urocultivo. Bueno, continuando, tenemos ahora la exploración microscópica. La primera orina de la mañana es la mejor muestra. Como ya lo veníamos señalando, el sedimento debe prepararse de la siguiente manera. En primer lugar, se centrifuga de 10 mililitros a 2000 revoluciones por minuto por 5 minutos. Segundo punto, se decanta el sobrenadante. Tercer punto, el sedimento se suspende en 1 mililitro de orina y el restante se golpea suavemente. Cuarto punto, se aplica una gota de esta en un portaobjetos y se examina primero bajo un lente de 10, luego uno de 40, y aquí es importante saber que es más fácil ver bacterias si está teñida la muestra de azul de metileno. Y ahora, ¿cómo es la interpretación? Los leucocitos. Empezando por estos, un hallazgo de más de 5 a 8 leucocitos por campo nos da una piuria. Cuando además de piuria existe también bacteriuria, se debe iniciar el tratamiento empírico. En cambio, los eritrocitos, aún la presencia de unos cuantos eritrocitos en la orina es anormal y requiere mayor investigación. Aunque la hematuria macroscópica es alarmante en el paciente, la microscópica no es menos significativa. ¿A qué me refiero con esto? A que las dos, tanto la hematuria macroscópica como la microscópica, tienen gran valor clínico en la patología que suele estar padeciendo el paciente. Las células epiteliales, por su parte, en el sedimento urinario indican contaminación de la muestra. En caso de que estén presentes en grandes cantidades o aglomeraciones y tienen anormalidades histológicas, son indicativos de un proceso cancerígeno que afecta al urotelio, aunque es bastante raro. Los cilindros, por su parte, se forman en los túbulos distales y en los conductos colectores no se ven en el sedimento urinario normalmente. Los cilindros leucocitarios sugieren pielonefritis, pero no son indicador absoluto de diagnóstico. Los cilindros de células epiteliales sugieren una nefropatía intrínseca, un rechazo agudo de órgano, es decir, el trasplante renal. Los cilindros leucocitarios, en cambio, es patognomónico de glomerolitis o vasculitis. Por su parte, otro tema bastante importante del cual vamos a hablar es la bacteriuria. En la exploración microscópica nos puede guiar a una posible infección bacteriana. Si hay una presencia de bacterias por campo de gran aumento, se encuentran en una muestra de orina, aunque es importante tener en cuenta que el diagnóstico se debe dar mediante un cultivo bacteriano, clave en este tipo de pacientes. Los cultivos bacterianos, por su parte, ya dan propiamente el diagnóstico de una infección bacteriana con base a la inspección microscópica del sedimento urinario. Pero ahora, ¿cuáles son las indicaciones de los cultivos bacterianos?
Estos se usan para estimar la cantidad de bacterias en la orina, identificar el microorganismo exacto y también determinar el fármaco efectivo con el cual se va a tratar dicha infección. El concepto de infección de vías urinarias está presente cuando la muestra de orina contiene 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro o más bacterias. Esta regla, si bien es cierto, no es absoluta, pero cuando la cifra es más baja no excluye la posibilidad de una infección, sobre todo en pacientes sintomáticos. Se conoce que la Escherichia coli causa alrededor del 85% de las infecciones de vías urinarias, que abarca un porcentaje bastante amplio. La identificación de los fármacos a los que la bacteria es sensible puede o no ser necesaria, por lo que es importante determinar la sensibilidad a antibiótico de los microorganismos para un tratamiento eficiente. En cuanto a las pruebas rápidas, como son las tiras reactivas de orina, nos proporcionan un medio rápido y simple para llevar a cabo el análisis químico de orina. Algo muy importante desde el punto de vista médico que nos suele reducir costos. Este análisis abarca el pH, presencia de proteína, glucosa, cetonas, hemoglobina, bilirrubina, el urobilinógeno, nitrito, leucocitos y densidad. Mediante la comparación meticulosa de los colores de esta escala cromática y en la lira se puede informar un valor semi-cuantitativo, es decir, que se expresa por cruces, 1 más, 2 más, 3 más o 4 más, o cruces, de acuerdo a los resultados obtenidos. En renal se encuentra disminuida, la capacidad de los riñones para concentrar la orina se reduce a su vez de manera progresiva, hasta que la densidad específica de la orina alcanza un valor de entre 1.006 a 1.010. Sin embargo, la capacidad para diluir la orina tiende a mantenerse hasta que el daño renal es extremo. La creatinina sérica. La concentración sérica es un reflejo directo de la función renal. Un rango normal es más o menos de un 0.8 o 1.2 miligramos por decilitro en adultos, y en niños difiere un poco, es decir, baja un poco el rango, desde 0.4 a 0.8 miligramos por decilitro, hasta que se ha perdido casi el 50% de la función renal. Es ahí cuando comienzan a alterarse los valores de creatinina, algo bastante importante en la práctica clínica. La depuración de la creatinina endógena es la medida más exacta y confiable de la función renal. Solo requiere la recolección de una muestra de orina en un momento específico, es decir, 24 horas y una muestra de suero. El valor varía de 90 a 110 milímetros por minuto, que esto es lo que se considera normal. Y una depuración corregida es de 70 a 140 mililitros por minuto, que también se considera normal en cuanto a la depuración corregida. Ahora, del nitrógeno ureico, la concentración del BUN está relacionada con la filtración glomerular. A diferencia de la creatinina, el BUN se ve influido por la ingesta de proteínas dietéticas, el estado de hidratación, las hemorragias gastrointestinales y otros procesos que se asocian al BUN. Se debe perder casi 2/3 de partes de la función renal antes de que se vuelva evidente un aumento significativo de la concentración del BUN. En cuanto al análisis de sangre, del suero y también del plasma, tenemos primero la biometría hemática, que nos indica una anemia normocítica, normocrómica, que suele verse en la insuficiencia renal. En pacientes con hematuria, en cambio, un aumento de eritrocitos, de hemoglobina y el hematocrito también aumentados puede indicar un síndrome paraneoplásico relacionado con cáncer de células renales. La cifra de leucocitos no suele ser específica, aunque elevaciones marcadas pueden indicar una leucemia que puede ser derivado de síntomas urológicos. Los estudios de electrolitos, la determinación del sodio y el potasio séricos pueden estar indicados en pacientes que toman diuréticos o glucósidos digitálicos y en pacientes a los que se les acaba de someter a prostatectomía transuretral. La determinación de calcio sérico también es útil en pacientes con urolitiasis de calcio. Unas concentraciones elevadas de calcio son anotaciones indicativas de síndromes paraneoplásicos en pacientes con cáncer de células renales. Y en cuanto a las hormonas, al análisis hormonal, los análisis de la paratirina en suero son útiles para determinar la presencia de un adenoma paratiroideo en pacientes con urolitiasis y concentraciones elevadas de calcio sérico. Las determinaciones también de las concentraciones séricas de subunidades beta, de gonadotropina coriónica humana y de alfa-fetoproteína son indispensables para estadificar los tumores testiculares y vigilar también el tratamiento de estos. Los estudios de testosterona sérica también pueden ayudar a establecer la causa de una hipotética impotencia o infertilidad a descartar. Y bien, eso ha sido todo en cuanto a nuestro tema. Gracias por su atención.